tener este nivel, ¿eh? No, estoy encantadísimo de estar aquí, ¿eh? Bueno, Muchas gracias por convidarme. Y después de que el viernes pasado tuvo aquí Charlie Table, que quiero mucho y es un amigo mío muy grande, y entamamos juntos en esto de folclore. Luego cada uno agarró un camino diferente y mira, ves que presto. Bueno, sí. claro, ubicamos, Paulino, Grupo Xeitu, una cosa preciosa que entamó de una forma muy espontánea y que ahora, después de una montonera de años, creo que son ya 15, tenéis neño, que aquí tenemos el rapacín, o rapacina, ¿qué salió, nena o nena? Bueno, un chitín, igual. Nada, después de eso, de los 15 años, decidimos conmemorar pues, toda esta trayectoria con un disco, con un fiu, como digo yo. Y nada, y quisimos meter un montón de cosas y, bueno, está plasmado todo el sentimiento que tenemos en él. Pero calláis la boca, que miráis lo que tiene este disco. Tiene, una ruxiderina piquinina. Y que esto, a ver si lo sé hacer bien, porque yo luego soy... No rompe, que no soy tan torpona. Mira, porque claro... Claro, porque tú de repente no tienes CD en coche... No, por ejemplo, coche no lo tengo. Claro, pues metes esto... Y si no, esto es mío, que ya me lo dio y está firmado y está diciendo, bueno, esto es todo para mí. Bueno, recorréis en este disco maravilloso muchísimas partes de Asturias y un trabajo además de recopilación importante, de trabajo de ahí está, ahí quisimos meter bueno, un montón de requisitos. Primero que abarcara las diferentes zonas geográficas de Asturias, oriente, centro, occidente. Rítmicos, es decir, que hubiera jotes, muñeires, temas para el valle, pero también hubiera otros temas como cántares de siega, cántares de ronda, ramos, dances... De boda. Como el que sentimos antes. Y luego el trabajo de investigación, casi al completo, está hecho por Ambas y por Ramsés, dos grandísimos amigos, muy vinculados a Xeitu y a nosotros a nivel personal. Y luego también otro motivo muy importante, y el tema afectivo, que ya el tema afectivo con los informantes. Gente que conocimos que conocimos de primera mano, que creamos vínculos ya de relaciones de amistad, componentes del grupo que formen parte de esa familia. Y bueno, ahí metimoslo todo. Oye, Paulino, tú tan tiquismiquis y tan exigente, a la hora de echar adelante un disco, ¿cuánto tardes y cuántas vueltas y das? Yo sabes que tengo un punto como tú, porque yo también te vi trabajar y tengo ese punto laude que soy bastante repugnante. Vaya. Pero bueno, no. Gracias, Paulino, Esto igual tenía que falar los componentes, ¿sabes? Tenía que decir un poco como... Están diciendo que sí. Como soy, pero bueno, yo creo que para hacer las cosas bien hay que fijarse en todos los detalles. Lo que te marca la diferencia y eso, los detalles de pues eso, afinación, maneras de tocar. Ya sabes que en Asturias no se toca la pandereta de la misma manera. Entonces, bueno, hay que estar bastante pendiente de todos los detalles para que luego el trabajo salga bien. Y todo esto sin olvidar el baile. Sin olvidar el baile. Nosotros nacimos como grupo de baile, pero también cantamos, tocamos la pandereta, la gaita, recreamos situaciones, hacemos un montón de cosas. Pues mira para allá. Yo no sé si cuando vayas para allá van a decir, es repugnante o no, pero tieneslos allí esperándote a los compañeros. ¿Con qué vais a ir? Vamos a tocar ahora una media vuelta del repertorio vaqueiro de Aristévano. Y nada, con pandereta, con sartén, así que nada, que vos preste mucho y a la payecha. Muchas gracias. Pues, ala, venga, tú y yo bailamos.